Muy buenas tardes a todos. A nombre del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y el Ministerio de Justicia y Paz, les damos la más cordial bienvenida a este Congreso Jornadas de Flagrancia y su impacto en el sistema penitenciario nacional. Esta tarde, con la mesa redonda sobre el tema Propuestas y alternativas al juzgamiento del proceso de flagrancia. Nuestros expositores son el licenciado Juan José Soto Cervantes, el doctor Alfredo Chirino Sánchez y el licenciado Elías Carranza, con la moderación del doctor Carlos Tiffer Sotomayor. El doctor Carlos Tiffer es profesor en la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica y en las Maestrías de Derechos Humanos y Criminología de la Universidad Estatal a Distancia. También damos la bienvenida a las personas que nos siguen por videoconferencia en la sede del Poder Judicial y en San Carlos. Les vamos a agradecer, por favor, si pueden poner en silencio sus teléfonos celulares o bien apagarlos durante esta actividad. Sean bienvenidos nuevamente y queda con ustedes el doctor Carlos Tiffer Sotomayor en la moderación de esta mesa redonda. Muy buenas tardes. Bueno, quizás lo primero que quiero aclarar, se acaba de manifestar de que está presente el doctor Alfredo Chirino. En realidad, en el programa estaba así, pero por razones de otros compromisos no pudo asistir y en el lugar del doctor Alfredo Chirino nos acompaña el máster Daniel Sánchez Delgado aquí a mi lado. Bueno, agradecerles por venir nuevamente a la convocatoria del Colegio de Abogados. Un saludo al señor presidente del Colegio de Abogados, don Gary Amador, lo mismo que a todos los colegas, a todos los estudiantes que nos acompañan esta tarde. Lo mismo que también un saludo para nuestros panelistas que hoy nos acompañan con un tema de enorme relevancia, que es el que está relacionado con las propuestas referente al procedimiento del juzgamiento de los delitos en flagrancia. Nada más para hacer una pequeña recapitulación de lo que tuvimos el día de ayer. Hoy sería la segunda sesión. El día de ayer fue nuestra primera sesión en donde escuchamos tres interesantísimas presentaciones. La presentación del magistrado José Manuel Arroyo, en donde nos dio una explicación de carácter política, una respuesta institucional de carácter política ante un fenómeno de alarma social y de la necesidad de responder y consecuentemente de la creación o de la implementación más bien de este procedimiento de juzgamiento en flagrancia. Después tuvimos una presentación, me parece a mí también, al igual que las otras, excelente, del profesor Borja Mapelli, profesor de la Universidad de Sevilla, de España, en donde hizo un análisis teórico muy interesante, dogmático, del procedimiento de la flagrancia, en donde hizo interesantes cuestionamientos sobre la naturaleza de este proceso y además también una crítica sobre este procedimiento en relación a una respuesta a un fenómeno que él denominó de la criminalidad de grupos, ¿verdad? Y entonces nos mencionó los grupos, nos mencionó los extranjeros, los terroristas y los flagrantes, ¿verdad? Incluso consideró que se trataba de una respuesta dentro de las concepciones denominadas de derecho penal del enemigo. También el viceministro de Justicia, don Eugenio Polanco, nos presentó unas interesantes y muy valiosas estadísticas, en donde creo que con toda objetividad vino a exponer el impacto que ha tenido la flagrancia en el sistema penitenciario. Nos habló de los fenómenos de la sobrepoblación penal, nos mostró también datos estadísticos del crecimiento y de proyecciones de este
de este problema, e incluso también vino con datos muy interesantes sobre los costos, de las implicaciones que ha tenido el procedimiento de la flagrancia en el sistema penitenciario, y nos habló de costos francamente altísimos, de cientos de miles de millones para ajustar las necesidades que produce el sistema de flagrancia en los centros penales. Bueno, esto como una pequeña síntesis referente al tema. El tema de la flagrancia es un tema, creo que, de enorme relevancia. Refleja, creo que, la política criminal del Estado nuestro ahorita actualmente, y creo que es realmente muy acertado de parte del Colegio de Abogados y de la Comisión de Asuntos Penales tratar este tema por todas sus implicaciones que tiene y que nosotros hemos visto el día de ayer y también el día de hoy. Estoy seguro que la sesión será altamente valiosa. Nuestro objetivo principal de esta sesión es escuchar análisis crítico desde la perspectiva de los panelistas. Tenemos un panel muy variado, en donde esperamos encontrar propuestas alternativas, propuestas sustitutivas, propuestas de mejoramiento del procedimiento de la flagrancia. El orden en que se va a hacer la exposición, de acuerdo a lo que me han pedido los panelistas, es el siguiente. Primero va a hacer uso de la palabra el máster don Daniel Sánchez Delgado, posteriormente el máster Juan José Soto Cervantes y posteriormente el licenciado Elías Carranza. Voy a leer un pequeño resumen del máster Daniel Sánchez Delgado para posteriormente darle la palabra. No sin antes, pues, explicar las mismas reglas que ayer mencionamos. Son 20 minutos de tiempo para la exposición. Posteriormente vamos a abrir un periodo de preguntas, así es que si tienen alguna pregunta ahí la pueden ir formulando por escrito, nos la envían aquí a la mesa. Vamos a tratar de dar respuesta a todas las preguntas y posteriormente hacemos un cierre para que los panelistas tengan algunos minutos de reflexión y cierre de su presentación. Bueno, el máster Daniel Sánchez Delgado es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, es máster en Derecho Constitucional de la Universidad Estatal a Distancia con graduación de honor, es máster en Administración de Justicia con énfasis en materia penal de la Universidad Nacional, reconocimiento como mejor promedio de la Maestría de Administración de Justicia con énfasis en penal. Fue asistente del curso de Derecho Penal, parte especial, y asistente de investigación del doctor Javier Llobet en el libro de Delitos contra la Integridad Física, en coautoría con el doctor Juan Marcos Rivero. Redactor del reglamento de uso de equipos de cómputo y acceso a Internet, fiscal y fiscal auxiliar de Limón, fiscal auxiliar de la Unidad de Trámite Rápido de San José, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Fiscales y exfiscales de la República en el periodo 2004-2005, 2005-2006, con varias publicaciones, entre ellas Hacia un mayor y mejor protección de la mujer, en la revista Hermenéutica número 8 de 1995, La estafa, análisis de sus elementos y problemática con los denominados delitos informáticos, en la revista Judicial número 65 del año 1997, y La estafa frente al problema de la informática, en la revista parlamentaria número 3 de 1997. Además, don Daniel actualmente es juez del Tribunal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de San José. Con ustedes, don Daniel Sánchez Delgado.
Muy buenas tardes. Como pudieron escuchar, mi nombre es Daniel Sánchez, no soy Alfredo Chirino. Sí, explicarles la razón de mi presencia acá se debe en parte a una invitación que me hace el señor presidente del Colegio de Abogados en atención a algunos problemas que tuvo el doctor Chirino para presentarse el día de hoy. El día de ayer, pues conscientes del compromiso de colaborar con la discusión del tema de la flagrancia, hemos decidido participar y atender a la gestión que don Gary Amador nos ha planteado. Y en atención a esta, pues ofrecerles algunas ideas sobre algunos planteamientos que hemos venido desarrollando sobre el Tribunal de Flagrancia y en atención también a la temática que venimos a exponer dentro de estas jornadas o foro. Este foro se ha titulado como Propuestas y Alternativas al Procedimiento Expedito de Flagrancia. Vamos a hacer un pequeño recorrido sobre el origen del Tribunal de Flagrancias, sumamente breve, pero con la intención de mostrar una realidad que estimo ha sido invisibilizada del Tribunal de Flagrancia. ¿Qué significa esto? Es una realidad que el tribunal entra en un contexto sumamente confuso y en atención a esto se ha potenciado hacia uno u otro baremo de las discusiones sociojurídicas. En atención a esta situación, vamos a exponer cómo se ha presentado el Tribunal de Flagrancias dentro de los medios de comunicación y además también de alguna manera cómo esa percepción que se generó a través de medios de comunicación también incidió de alguna manera o permanece en el pensamiento judicial. Para ver esto o para visibilizar una realidad que estimo puede ser la alternativa que está dentro del mismo procedimiento de flagrancia a través de la utilización de las salidas alternas y una vigencia novedosa, o por decirlo de alguna manera más fresca de las mismas, en atención a la reforma de este procedimiento expedito. En primer término, podemos decir que existe una suerte de origen confuso del Tribunal de Flagrancia, en atención a que los perfiles ideológicos del tribunal no estaban claramente establecidos, o al menos no de la manera más sensata posible. En atención a esto es importante hacer ver que al menos el esbozo del Tribunal de Flagrancia forma parte desde el año 2008 de lo que se determinó el proyecto de Ley de Fortalecimiento Integral de Seguridad Ciudadana. Es importante hacer ver que esto no es ley de la República, sino que era un proyecto que introducía una serie de reformas o una serie de postulados, como por ejemplo la Ley de Protección de Víctimas y Testigos, fortalecimiento de policía, fortalecimiento de cuerpos de represión, el tema también de los capitales emergentes y una serie de reformas que estaban muy de la mano con los temas de la seguridad ciudadana. Es importante hacer ver que esta presencia en el año 2008 de este proyecto de ley no es ajena a una realidad que estaba vigente en una campaña política reciente y que hacía que el tema de la seguridad ciudadana fuera cada vez más explotado. Efectivamente, el tema de la seguridad ciudadana en las elecciones pasadas superó cualquier otro de los problemas que los candidatos presentaban a la hora de exponer sus propuestas políticas. Y efectivamente, entonces, estos proyectos respondían entonces a la promoción o la idea de aumentar un concepto de seguridad ciudadana a través de mecanismos de represión. Este proyecto de ley de fortalecimiento integral, tenía una pequeña mención al Tribunal de Flagrancias en atención a la importancia de dotar de presupuesto a este tribunal como parte de la ejecución de la sanción. Es importante hacer ver que bajo este postulado ya al tribunal se le quería dar alguna participación respecto de la discusión que en ese momento se estaba dando frente a los temas de seguridad ciudadana y los temas de garantismo. Ya es un tema bastante discutido y es un tema que orienta toda la discusión en los últimos años referente a los que postulan argumentos de mano dura o de tolerancia cero frente a argumentos garantistas que por lo general discuten respecto de la vigencia de ciertas garantías o no. El tribunal entonces se ve inserto de manera germinal en esta realidad y con la Ley de Protección de Víctimas y Testigos, que no es una reforma específica para introducir este procedimiento y que sí es una ley que sale de este proyecto, se establece el
procedimiento expedito de flagrancia. Entonces tenemos una discusión importante en nuestro país a través de la cual se habla de garantismo, se habla de pérdida de algunos derechos fundamentales. Por otro lado, también se habla de las garantías de las víctimas, de los problemas represivos. Todos hemos observado las notas de prensa a través de las cuales se queja la ciudadanía de observar cómo ingresan las personas a los centros penitenciarios y salen inmediatamente. Y esa era la realidad que estaba enfocando o que estaba sirviendo de caldo para el nacimiento de un tribunal. Y en atención a esto, entonces, efectivamente, al no tener un perfil ideológico claro respecto de cuál es la verdadera función del tribunal, al menos desde el punto de vista de la legislación, pues entonces los medios de comunicación echan mano de una propuesta más seductora. Y en atención a esto también se valen de algunas circunstancias que se producen a través de mensajes como el que estamos citando en la diapositiva. Se dijo en ese momento en una nota titulada "Jueces condenan a 3 de cada 4 ampones infragante". La Nación, sucesos 26 de enero del año 2009. Dice la cita, que procedo a leer: "Ya no es como antes, que los delincuentes entraban y salían. El proceso se volvía lento. Ahora el delincuente sabe que hay un proyecto de flagrancias y que su caso va a ser conocido de forma inmediata. Los delincuentes saben que si no se cuidan, van a terminar en prisión. Ya no pueden jugarse el chance de que el ofendido se obstine y no llegue al debate. Jueces condenan a 3 de cada 4 ampones infragantes". Entonces, cuando la prensa aprovecha estos resultados que están dando el Tribunal de Flagrancias, visibilizando eficiencia y eficacia única y exclusivamente como la condena, y además cuando se emiten este tipo de mensajes, pues el tribunal empieza a girar o a irse más hacia el lado del péndulo de la tolerancia cero. Estimo que esto es uno de los crasos errores que de alguna manera se cometieron en cuanto a la instauración de este tribunal, en atención a que tal vez ese perfil ideológico no fue expuesto de la manera más correcta y no fue tampoco tamizado de forma tal que se explique que lo que realmente se tiene a través del tribunal es un grupo de jueces que ejerce o que determina la resolución de un caso concreto en atención al respeto de derechos fundamentales. Este tipo de mensajes, como se puede observar, están cargados axiológicamente con términos que hacen pensar prácticamente que flagrancia es el martillo del Ejecutivo. Este que les habla acá considera que eso no es así. Bien, ¿por qué razón la prensa reacciona a estos resultados? Vamos a echar un vistazo de alguna estadística referente al tema de flagrancia y los primeros años de trabajo, para mostrar un poco por qué resultaban de alguna manera seductores los resultados que ya estaba dando el Tribunal de Flagrancia. Por favor, el enlace 1. Como podemos observar, esta es una estadística o un resultado de estadística del Tribunal del año 2008 al año 2010, a través del cual se observa que se producen 697 condenas, 605 salidas alternas y 77 absolutorias. Efectivamente, en prensa, y como la mayoría de los que están acá pudo percibir, lo único que se reproduce son las 697 condenas y estos resultados desde un punto de vista de efectividad a través de la represión penal. Pretendo, y en adelante lo iré exponiendo, visibilizar este apartado verde de 605 asuntos que se conocieron a través de salidas alternas. Regreso, por favor. En el segundo enlace, el punto número 2, por favor, estadística del Tribunal del año 2011, se observa que el comportamiento es similar, con algunas variables en cuanto a las salidas alternas que presentan una disminución del 40%, lo cual se debe o puede producirse en atención a algunos elementos de política criminal que ha desarrollado el Ministerio Público sobre algunas salidas alternas, los cuales vamos a discutir también en adelante. Como se observa también, existe un altísimo grado de condenas en el tribunal, esto no puede ocultarse, pero ciertamente sí debe hacerse ver que efectivamente esa es la cara. Si ponemos nuestra mano sobre el gráfico, esa es la cara que vendió la prensa sobre el Tribunal de Flagrancia. Regreso, por favor. En atención a estos resultados y en virtud de mi tesis de maestría, procuré determinar cuál era la visión que se había dado del Tribunal de Flagrancias a través de los medios de comunicación.
cómo se había proyectado el Tribunal de Flagrancia, cómo incluso a través de las autoridades judiciales se había ofertado el Tribunal de Flagrancias a la ciudadanía y cómo se percibía el mismo con respecto a la realidad. En atención a esto, de una manera muy breve, se hizo lo siguiente. Se procuró realizar un tamizaje o tabulación de análisis de notas de prensa. Se escogió un solo medio de prensa, que es La Nación. Se consideró que podría tener los parámetros relativamente más neutros y a través de eso se estableció una lista de palabras a través de las cuales se determinó la frecuencia de las mismas en una muestra de notas de prensa. Esta secuencia nos dio un valor específico que se representó gráficamente y al momento de representarlo gráficamente pudimos seleccionar 3 tipos o grupos de notas de prensa a través de la cual existía un primer grupo que postulaba o que indicaba o correspondía a las palabras pena, prisión, castigo, sanción, delincuente, y un segundo grupo que tenía referencia con salidas alternas y absolutorias. Cuando valoramos gráficamente los resultados que nos dan las notas de prensa con las tabulaciones que hemos hecho frente a la realidad del tribunal, observamos una realidad totalmente distinta y que nos permite decir que efectivamente la prensa visibilizó una realidad del tribunal que no es totalmente cierta. Por favor, el link número 3. Como pueden observar del cuadro, las barras en rojo son los valores asignados a los grupos de palabras que se encuentran al costado derecho desde su perspectiva de la pantalla y que demuestran que efectivamente en prensa las terminologías bajo cárcel, prisión, pena, condena y demás tienen una altísima incidencia respecto del valor 17 de las palabras absolutoria, conciliación y salida alterna. Como pueden observar en las barras cafés, se observa la realidad estadística del tribunal a través de las cuales podemos observar con toda claridad que la prensa se enfocó exclusivamente a dar seguimiento a las sanciones, a las condenas, a la represión que generaba el Tribunal de Flagrancia y dejó de lado prácticamente el 50% del trabajo que se venía realizando a través de las salidas alternas. Esto tiene una incidencia importante y varias aclaraciones al respecto. En primer término, esto es una estadística que cierra aproximadamente a mediados del año 2010, en atención a la investigación que realicé en ese momento. Además de eso, cuando se hace referencia al grupo C, salida alterna, conciliación o absolutoria, debe decirse que analizadas las notas de prensa donde se encuentra la incidencia hasta el punto de 17 de esas palabras, es porque la nota de prensa también tiene una referencia sobre condenatoria, sobre sentenciado o sobre pena. Pueden observar también en el grupo A, la palabra sentenciado debe decirse que respecto de la acepción de sentenciado en la Real Academia se establece que es aquel que recibe una sentencia. Sin embargo, de acuerdo con el análisis cualitativo de las notas de prensa, esta acepción de sentenciado se corresponde con condenado. Entonces, por eso se puso en el grupo A de las palabras tabuladas por notas de prensa. Como podemos observar, se ha invisibilizado durante muchos años la realidad del Tribunal de Flagrancia en atención a que el 50% del trabajo del Tribunal de Flagrancia se corresponde con salidas alternas. ¿Y por qué es esto importante? ¿Y por qué esto nos trae a la temática de un foro como el en el que ahora estamos participando? Porque permite decir que el procedimiento de flagrancia sí vivencia o sí trae una novedad respecto de una alternativa específica que ya existe, en el procedimiento penal y que es la salida alterna. Regreso, por favor. Esta es la propuesta como alternativa que hemos querido visibilizar a través de este análisis de notas de prensa y de la estadística del tribunal. Una nueva visión a las salidas alternas. En primer término, debe decirse que estamos ante una situación, en virtud del procedimiento de flagrancia, que es la cercanía con el conflicto. Esta es una circunstancia que dista mucho del procedimiento ordinario actual, en el cual la forma o el lugar en el que las partes se encuentran para poder acceder a una salida alterna es muy lejano, en la mayoría de los casos, a el conflicto. Y esto tiene algunas variables sumamente positivas en atención a la posibilidad de cumplir con los requerimientos que establece el Código en cuanto a la solución pacífica del conflicto. En cuanto al proceso como sanción, les voy a referir una cita que me parece sumamente importante de Beccaria que realiza Daniel Pastor.
y dice lo siguiente: cuanto más pronta y cercana al delito cometido sea la pena, será más justa y útil. Si a esta breve cita de Beccaria le cambiamos la palabra pena por salida alterna, tenemos claro entonces que efectivamente entre más cercana al conflicto sea la salida alterna, será también más justa y más útil. Y entonces, a través de esto podemos razonar que efectivamente el proceso como tal, incluso uno que pueda terminar en una salida alterna, genera un peso para cualquier imputado. Esto no es una circunstancia inusual y también ha sido un tema debatido durante muchísimos años en la realidad latinoamericana, no solo en atención a la altísima cantidad de reos sin condena, sino también eventualmente frente a la cantidad de personas que entraban y enfrentan un proceso penal que en atención a la cantidad de asuntos que tenemos, pues tienen que esperar años para poder llegar incluso a una salida alterna a su problema. En atención a esto entonces tenemos una nueva potenciación de la víctima y las salidas alternas en atención a que efectivamente la proximidad con el conflicto permite llegar a soluciones alternas de una manera más pacífica. No se trata de la víctima que vuelve un año después a una audiencia preliminar o lo citan o no quiere llegar, posteriormente lo están llamando o está procurando o se está procurando un alcance para que salga o se procure una salida alterna, sino que se trata de una víctima que ha sido trasladada y que incluso el mismo día del acontecimiento puede procurarse una salida alterna o un esbozo de acuerdo con las partes para procurar una salida alterna en los próximos días. Estamos hablando que eventualmente los procedimientos de flagrancia pueden ofrecer una salida alterna en tiempos sumamente cortos comparados con el procedimiento ordinario. Esto además también tiene una importancia respecto del imputado en atención a que el imputado puede el mismo día acceder a una salida alterna. Y para esto es importante hacer el siguiente ejercicio. Dos casos similares que por la naturaleza o las circunstancias de competencia de nuestro país sobre flagrancias pueden tener diferentes soluciones procesales. Efectivamente, en este país, dos personas que enfrenten una causa por conducción temeraria podrían eventualmente ingresar a la corriente del Tribunal de Flagrancias del Segundo Circuito o eventualmente ingresar a una corriente ordinaria. El primer sujeto que entra a la corriente de flagrancias eventualmente podrá acceder a una salida alterna, si ese es su deseo o en atención a su estrategia de defensa material o técnica, en menos de 8 días o incluso el mismo día que se produce el acontecimiento. En el segundo caso, en atención a que el procedimiento o su caso va a entrar dentro de la corriente ordinaria, tendrá que esperar a que se recaben todos los elementos de prueba y además de eso tendrá que esperar a una audiencia preliminar para plantear en ese momento su solicitud. ¿Qué significa esto? Que eventualmente el tiempo también pesa como una pena para una persona que está enfrentando este tipo de procedimientos. Eventualmente podría pasar hasta un año para llegar a esta audiencia preliminar y una vez que llega este año someterse a una salida alterna por otros 2 años más, lo cual lo va a vincular a un proceso cercano a 3 años. En atención a esta circunstancia, sí estimamos que hay una nueva visión de las salidas alternas y que las salidas alternas en atención al nuevo procedimiento de flagrancia permiten dar una opción al encartado para poder acceder a salidas alternas de manera más eficiente. De hecho, este es uno de los grandes ausentes en las discusiones sobre flagrancias, en las que se ha discutido sobre temas de prisión preventiva, sobre apelación, sobre plazos para ejercer la defensa, pero poco o nada se ha discutido respecto de la posibilidad real que tiene un imputado o una persona a la cual se le está siguiendo una causa penal de acceder a una salida alterna que permita eventualmente alejarse del procedimiento en un plazo de 2 a 5 años en atención, por ejemplo, a una suspensión del procedimiento a prueba o incluso en un plazo todavía más expedito en atención a una conciliación. El último de los puntos de esta nueva visión de las salidas alternas tiene que ver con un compromiso que se asume respecto de la forma en la que se ejecutan las mismas, sin atención también a la naturaleza particular del tribunal. Como todos saben, el Tribunal de Flagrancias está compuesto por jueces de juicio. Sin embargo, en atención a la posibilidad de acceder a salidas alternas, estos jueces de juicio pueden otorgar las mismas y en atención a esto, pues, generar el control sobre estas. En virtud de esta circunstancia, se ha procurado generar un control eficiente para verificar que los objetivos de prevención especial positiva y general positiva se cumplan. ¿Qué significa esto? Que si eventualmente una persona se compromete a rendir un trabajo comunal,
el tribunal tiene algún grado de proactividad en atención de procurar si efectivamente ese trabajo comunal se está cumpliendo. Y con eso también se le da más vida a la salida alterna y se ofrece una verdadera alternativa al procedimiento de flagrancia en atención a procurar a través de la salida alterna, por ejemplo, de suspensión del procedimiento a prueba, una mejoría de las condiciones sociales, pero también una oportunidad para la persona que se le inicia un procedimiento penal para no tener que enfrentar su responsabilidad y poder acceder a una salida alterna. En atención a esta circunstancia, este es el planteamiento de alternativas que tiene el tribunal al mismo procedimiento de flagrancias, pero como una visión novedosa en virtud de las formas o la práctica del procedimiento expedito de flagrancia. Con esto pasamos al tema de las propuestas. Y a través de las propuestas es importante mencionar algo que no dista mucho también del tema del procedimiento ordinario, pero que en atención a lo célere del procedimiento de flagrancias y tal vez la actualidad que se le trata de dar a las salidas alternas, es importante mencionar. El primero de estos términos creo que es el mejoramiento de los sistemas de control y en particular de las oficinas correspondientes en adaptación social. Esto lo digo en atención a conversaciones que personalmente he tenido con personeros de esta oficina, que es una oficina sumamente limitada, que tiene poquísimos recursos, incluso poquísimos recursos informáticos, y estimo que es una oficina que tiene que ser reforzada en virtud de que efectivamente uno de los grandes pilares de la reforma penal y una de las grandes alternativas al tan criticado procedimiento de flagrancia son las salidas alternas. Y entonces procurar su control y procurar su cumplimiento genera beneficios para todo el sistema procesal penal, pero también genera beneficios para el mismo imputado. El segundo aspecto también, me parece que tiene que haber un replanteamiento de política criminal en algunas salidas alternas, y esto es un mensaje tal vez para el Ministerio Público, en atención al tema de extranjeros, y en particular en los casos en los que su condición migratoria es irregular. Hemos tenido muchos casos en los cuales los ciudadanos nicaragüenses generalmente ingresan al país y la oferta de trabajo que tienen es una oferta relacionada con la materia de seguridad, y en atención a que no portan este tipo de documentos para ejercer su trabajo, pues resultan enjuiciados por el tema de que no se les otorga por parte del Ministerio Público una salida alterna. Esto en atención a que se estima que al tener su situación irregular, pues no es conveniente desde el punto de vista de política criminal. Esto es una situación que creo puede ser superada en atención a otros criterios o valoraciones, y proponiendo, por ejemplo, de parte de los señores defensores, que una de las condiciones dentro de las salidas alternas sea regularizar la situación migratoria en nuestro país como una de las condiciones importantes. Bien, el último punto, los últimos dos puntos, sería el enfoque del procedimiento de flagrancia desde una perspectiva de la salida alterna, y esto en atención a que se procure visibilizar otra realidad importante del Tribunal de Flagrancias. Este 50% del Tribunal de Flagrancias tiene que ser visibilizado y tiene que ser explicado, y las partes tienen que participarse del proceso de una manera tal que el enfoque también tenga que ver con este 50% de trabajo que tiene que ver con el tribunal. Estas son las propuestas y alternativas que he querido presentarles. Debo decirles que el día de ayer se nos pidió pues presentar algo acá con el mayor de los gustos. Hemos querido exponer algunas ideas, y estas son algunas de las que consideramos pueden quedar para ustedes para eventualmente poder... Esa es la campana. Bien, espero entonces que estas ideas queden para que posterior a las exposiciones de los compañeros podamos discutir algunas de ellas a profundidad. Muchas gracias.